Queríamos preguntarte, este Bolonqui, por decirlo así, ¿podemos decir que es una crisis política, es económica? ¿Cómo lo ves? No, a ver, por un lado la situación económica, aunque Massa consiguió frenar temporalmente la corrida financiera, está lejos de poder solucionarse, ¿no? El punto más álgido es la continuidad de la inflación alta, alrededor del 7%. Mañana va a dar los datos el INDEC de la de septiembre, ¿no? Que va a estar entre 6,5 y 7. Y verdaderamente es un punto central porque vamos a andar entre el 90 y el 100% a fin de año, ¿no? Y ese es el punto que no, que digamos, en realidad dicen que lo quieren bajar, pero va en el sentido de cumplir uno de los elementos del FMI, que es licuar déficit vía inflación. Y además lo que presenta como una conquista Massa, que es con el dólar soja, que fue una transferencia de ingresos de más de 200.000 millones de pesos hacia algunos poquitos exportadores, que le permitió mejorar las reservas que estaban prácticamente en cero, hacerlas crecer un poco, más o menos 5.000 millones de dólares. De hecho, eso ya se empieza a perder de nuevo y no se sabe cuánto va a poder estabilizar. O más bien hay pronósticos pesimistas respecto de que logre eso. Y ese es un punto muy débil porque justamente la debilidad de las reservas es una presión hacia la devaluación, que de hecho el gobierno viene haciendo en cuotas o parcialmente, ¿no? Cada uno de estos dólares especiales que ponen son elementos devaluatorios. Así que bueno, esa es la situación donde estamos. Están tratando de evitar hacerlo todo de golpe, porque crearía una zozobra y posiblemente incrementaría un descontento que ya es muy grande entre el pueblo trabajador, al que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, con un deterioro que todos los meses se ve en el bolsillo. El mes anterior la inflación fue del 7 y los salarios subieron un 4, un 5, o sea, hubo una nueva caída, y de conjunto en el gobierno de Alberto Fernández continuó esa pérdida de poder de compra del salario que ya había sido muy grande bajo Macri, ¿no? E incluso aumentó la indigencia, ¿no? Bueno, disminuyó un poquito la pobreza, que probablemente crezca en la nueva medición, y dentro de quienes están bajo la línea de pobreza crecieron los que están en niveles de indigencia, porque el sector que más perdió en cuanto a sus ingresos es el sector que no está formalizado, ¿no? Los salarios formales privados perdieron menos, los salarios formales del sector público un poco más, y los que más perdieron por mucho es el sector informal. Y de hecho la recuperación del empleo que se dio después de la caída de del fin de la pandemia, o del agotamiento paulatino de la pandemia, es principalmente de empleos informales y de monotributos, ya sea salarios no registrados o monotributos. Así que bueno, efectivamente nosotros seguimos en una situación económica muy delicada, y esto retroalimenta la situación política, donde la tregua en el gobierno del Frente de Todos, que se dio con la llegada de Sergio Massa, al cual avalaron tanto Cristina Fernández como Alberto Fernández. Bueno, después se continuó un poco con las reacciones inmediatas ante el intento de asesinato de Cristina, pero ahora nuevamente salen a la luz, ¿no? Y como ustedes decían, efectivamente todos los comentarios son que las 3 ministras que reemplazaron a una ministra y a 2 ministros fueron decididos por Alberto Fernández, o mejor dicho, Alberto Fernández quiso dar esa imagen, Claro. ¿no? Ya de cara pensando hacia la sucesión presidencial, si puede acumular o incluso sus ansias reeleccionistas, que a uno le parece raro con todo la valoración negativa que tiene su gobierno, incluso en las propias filas del Frente de Todos, y ni hablar de los votantes y de la población más en general, pero eso es lo que se comenta en ciertas usinas presidenciales, y algo que muchos dicen: ¿dónde está el piloto?, ¿no? Que es un gobierno que aparece sin una dirección clara, fragmentado, con que todo es una disputa, pero que ese es el trasfondo de un fracaso, ¿no? Chipi, y te hago una pregunta, ¿también estas represiones que estuvimos viendo estos días tienen que ver con esta crisis política o la agravan? No, desde ya estas represiones lo que ha hecho es multiplicar el descontento en parte de las filas propias.
¿no? Recordemos, estamos hablando de 2 hechos represivos de la semana pasada. El primero en Mascardi, contra el pueblo mapuche, con esa acción brutal sobre las mujeres mapuche, a las que trasladaron 1.500 kilómetros hacia Buenos Aires, después tuvieron que volver y llevarla de nuevo a Bariloche, pero una al borde de parir, esa se quedó en Bariloche, pero en forma de violar todos sus derechos humanos. Una acción represiva, fogoneada por Patricia Bullrich, por Pichetto, y donde Aníbal Fernández respondió presuroso, y una acción de Aníbal Fernández que fue avalada por Alberto Fernández, aunque llevó a la renuncia de la ministra de Mujeres y Diversidades, ¿no? Entonces, digo, esa situación creó mucho malestar en amplios sectores de la base del Frente de Todos, y a continuación de esto, lo de la cancha de Gimnasia, con una represión brutal de la bonaerense, con el asesinato del hincha de Gimnasia, de César Regueiro, las protestas, ¿no? Y como bien canta la propia hinchada de Gimnasia, no fue un incidente, fue represión. Y a la vez, frente a estos 2 hechos que generaron mucho descontento, digo, en el caso de lo de la provincia de Buenos Aires, hasta un comunicado de la Cámpora tratando de cubrirse las espaldas de una represión brutal, bueno, Aníbal Fernández en su lugar, y Sergio Berni en su lugar, sostenido por Axel Kicillof, ¿no? Una vez más, Sergio Berni sostenido por Axel Kicillof, tratando de hacer que él no tuvo nada que ver, cuando todos escuchamos las primeras declaraciones donde sostenía el accionar policial y decía que Regueiro había muerto por un problema cardíaco, no por la represión de la policía. Bueno, después tuvo que retroceder de esa primera afirmación, pero efectivamente esto agravó el descontento, ¿no? Porque muchos de los votantes de Frente de Todos se preguntan, ¿para esto volvimos al gobierno? Y ya se lo venían preguntando, esa es la realidad, porque como te decía, lo que hay detrás de las peleas internas del Frente de Todos, y lo parcial, lo poquito que duran las treguas, es el fracaso de un gobierno. Anunciado desde nuestro lado, cuando sostuvimos ya en aquel lejano 2019, en aquella campaña electoral presidencial, que era imposible conciliar el pago de la deuda, tanto a los privados como al FMI, que nos dejó Macri, con llenar la heladera de los argentinos y las argentinas. Eso es lo que se ha materializado en este tiempo, ¿no? Si se aceptaba la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario, el ajuste era inevitable. Y es lo que estamos viendo. Massa está aplicando este ajuste de la mano del FMI, que ahora se va a expresar en el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso, donde hay algunos hechos muy sintomáticos, que es el amor y la paz que hay en los debates en las comisiones entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ¿no? Presupuesto para el año que viene, ¿no? Recordemos. Presupuesto para el año que viene, un presupuesto de ajuste, de recorte, hecho en Washington, y prácticamente aplaudido en las comisiones por los diputados de Juntos por el Cambio, más allá de disputas menores. De hecho, no han sido muy seguidos por la población, pero los que hemos visto los debates en las comisiones, las únicas preguntas incisivas, críticas a lo que es el presupuesto, vienen de los diputados y diputadas del Frente de Izquierda, ¿no? Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Pla. Después no hay prácticamente nadie que haga crítica alguna, ¿no? Y eso que es, insisto, un presupuesto hecho a la medida del Fondo Monetario Internacional, que lo más probable es que se vote de conjunto entre tanto el oficialismo como la oposición, donde, bueno, esto habla a las claras de cuál es el programa que está aplicando Sergio Massa, ¿no? Por eso hemos dicho del PT, el gobierno ajusta, la derecha todavía pide más, si se quiere, o un sector de la derecha, si uno toma los adelantos que han salido del libro de Mauricio Macri, ¿no? Que adelanta un vamos por todo, acá no va a quedar nada, va a ser tierra arrasada. Pero también veo de todo un sector de la burguesía que no está tan segura de hacer eso, porque hay un contraste entre una derechización de la superestructura política y lo que pasa por abajo, ¿no? Donde las trabajadoras y trabajadores no es que quieren más ajustes, sino que quieren vivir mejor. No es que quieren que le sigan rebajando el salario, sino que quieren mejorar el salario. No es que quieren seguir sin derechos laborales los que están informales o los que están bajo alguna de las múltiples formas de precarización, sino tener verdaderamente esos derechos. Entonces creo ahí que hay una contradicción muy relevante, ¿no? Y no olvidemos que en Europa
la inflación está generando luchas de trabajadores en varios países, en Inglaterra, y ahora hay una enorme huelga en las refinerías de petróleo en Francia, ¿no? Una gran huelga, están participando muy activamente nuestros compañeros y compañeras de Revolución Permanente, que es el nombre de la organización con la cual, el periódico que sacan los compañeros que comparten nuestras ideas y que están en Francia. Entonces digo, eso ha cicateado las luchas, y acá lo que sí cuenta a favor del gobierno es con los alcahuetes traidores de la CGT, que siempre están del lado de las patronales y los gobiernos, ¿no? Y justifican como sea, se les ocurre para tratar de dar cuenta de que los trabajadores no recuperan el salario, ¿no? Toman los argumentos patronales o se los inventan ellos a los patrones para dárselos, y que ese es el activo que tiene el gobierno y el peronismo en general como elemento de contención para el descontento, ¿no? Que por el contrario vimos que cuando se lucha, como fue el caso de la reciente huelga del neumático protagonizada por el SUTA, por su sindicato, bueno, los trabajadores pueden lograr quebrar la voluntad patronal de bajar todavía más los salarios y ganarle un poco a la inflación. Y hablando de eso, decíamos que se empezó a desmarcar, ¿no? El kirchnerismo de Massa. Tenemos una declaración que fue justamente después de lo del Sunda y después de que fue un costo altísimo para el Estado sostener el dólar soja, ¿no? Y Massa, Máximo decía esto. Decir vamos a ser inflexibles con los pibes o acusar a las trabajadoras y trabajadores del neumático de ser intransigentes. La pregunta que me hacía es por qué nuestro país, por ejemplo, fue puesto de rodillas por las cerealeras a las que hubo que generarle otro dólar para que liquiden lo que se produce en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales comunes de nuestra patria. Bueno, ahí estábamos escuchando un parte de las declaraciones de Máximo, y la pregunta que queríamos hacerte es que si de alguna manera empezó el fuego amigo entre el Frente de Todos, entre el kirchnerismo y Massa. ¿El kirchnerismo de alguna manera con estas declaraciones pasa a ser parte de la oposición? No, lo que hay es un intento de tratar de contener el descontento de su propia base. Claro. Porque si vos lo ves, no le pusieron el mínimo palo en la rueda a que se haga lo del dólar soja, y ahora en la discusión del presupuesto, el sector que está más ligado a la Cámpora y a Máximo Kirchner no dice palabra respecto del presupuesto. Entonces ellos tienen que dar cuenta de alguna manera de que ese descontento que mencionábamos antes que hay en su base y tratar de capearlo, mientras en lo esencial sostienen la política de Massa, la política de la resignación, de que no hay otra que hacer lo que el capital financiero pide, y se van tratando de diseñar cuál será el esquema del 2023, que es algo que está totalmente abierto, en el sentido que hay muchos escenarios posibles, porque en las dos coaliciones mayoritarias hay muchas contradicciones de hacia dónde ir, y eso hace que no esté definido que vayan a permanecer unidas, más allá de que hay tendencias a que ocurra que estén unidos o tendencias a que se quiebren, ¿no? Entonces esto todo está abierto, va a depender también si esta tregua relativa en lo económico que logra Massa respecto de las corridas financieras se reabren o no, que hay una posibilidad que esto se reabre y que se lleve todo puesto más rápido, más temprano que tarde. Entonces, digo, es un panorama con escenarios alternativos, ¿no? Pero que abren a que, insisto, que hay contradicciones reales de hacia dónde ir y que va a tener que ver también sobre si se mantienen o no las PASO. Es muy difícil que logren la mayoría hoy por hoy para poder derogarlas y hacer un cambio del sistema electoral, que abriría también a hipótesis de cómo se mantienen en común. Bueno, insisto, pero porque hay tendencias reales a que es muy difícil mantenerse en común, ¿no? Juntos por el Cambio, desde el plan de Macri hasta Facundo Manes, como salió en la pelea pública, que bueno, que hay contradicciones reales de qué plan económico llevar adelante, incluso con el propio Larreta, la base de sustentación. Digo, pero partiendo de una base de consenso que hay en las dos coaliciones dominantes, que es el país extractivista, ¿no? Ellos el esquema que tienen es el país del agronegocio, el país del fracking, el país de la minería, de la megaminería, el país del litio, el país donde nos vuelven a saquear los recursos, los bienes comunes, los bienes naturales, y donde, por ejemplo, los dos bloques se niegan a votar la ley de humedales, ¿no?
pese a que en un momento dijeron, bueno, vamos a tratarlo ya, y no, y entre los gobernadores peronistas y los de Juntos por el Cambio, hasta hoy no hay dictamen, pese a que ayer tuvimos el día de humo que llegó a la ciudad de Buenos Aires, lo que siempre padece el pueblo, los habitantes de la ciudad de Rosario y Villa Constitución, Varadero, Ramallo, San Nicolás. Esto por el viento norte llegó a Buenos Aires de quemas que hicieron en el Delta, a la altura de Ramallo. Bueno, esto digo, ese es el país que quieren, ¿no? No es que no tienen un sí, un no, respecto de ese aspecto más estratégico, ¿no? País cada vez más primarizado, con esa inserción en el mercado mundial, desindustrializado relativamente cada vez más y con altísimos niveles de pobreza y bajos salarios. Esto es lo que han hecho, porque la caída del salario, insisto, que se ha dado bajo el gobierno de Alberto Fernández fue muy alta. Se calcula una transferencia, calcula la CTA, de 41.000 millones de dólares bajo el gobierno de Alberto, del trabajo hacia el capital, 70.000 si le sumamos lo ocurrido bajo Macri, 60-40 la distribución del ingreso. Entonces, digamos, esto pasó con este gobierno, ese que bajó salario. Y tenemos niveles de pobreza que son equivalentes con una desocupación cercana al 20, entre el 15 y el 20%. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque con menos del 7% de desocupación tenés casi 40% de pobres. Bueno, porque los salarios, aun cuando cobres y aun cuando estés formalizado o formalizada, estás bajo la línea de pobreza, ¿no? O sea, un golpe recibido por la clase trabajadora. Y eso, para tomarle la frase que usaba Cristina, no fue magia. Fueron decisiones políticas que tomó este gobierno, que incluye el kirchnerismo, ¿no? Que fueron a favorecer el crecimiento de la desigualdad. Y no quería dejar de mencionar que estas dos represiones de las que dábamos cuenta, ¿no? Desmienten los dichos de la vicepresidenta de que el peronismo no reprime, ¿no? Que ya enseguida le contestamos históricamente con Guernica, Indoamericana, las huelgas de Lear, Kraft, hasta la masacre de Rincón Bomba, que el 10 de octubre. Van a tener que reescribir la historia para... Sí, es una historia un poco rara, ¿no? Todas las que hizo Menem, Duhalde, Costegui Santillán, no me quiero olvidar, Mariano Ferreira. Bueno, todo eso que son las represiones hechas por los distintos gobiernos peronistas, pero que no reprimen, ahora hicieron estas otras dos como para terminar de desmentir ese discurso fabulesco que en ese aspecto que hizo la vicepresidenta. Bueno, y hablando de peronismo, estamos cerquita ya del 17 de octubre, no sé si suena ahí de fondo la marcha de esta lealtad, que es una lealtad extraña, ¿no? Ya a esta altura. Bueno, va a haber dos actos. Hay lealtades, varias actos, todo un poco. Va a haber dos actos, la CGT parece que está dividida. ¿Cómo ves esto, Chipi, y cómo ves a la izquierda sindical? La deslealtad, porque mínimo dos actos, quizás ya más, pero uno más, digamos, de los que están dentro de alguna forma del proyecto Cristina 2023, más allá que vaya, pero es lo más alineado hoy con la vicepresidenta, que van a Plaza de Mayo. Y del otro lado, los gordos de la CGT, que hacen su propio acto en obras sanitarias, supuestamente para pararse y desde ahí después negociar hacia el 2023. Pero creo que una expresión más de las disputas internas del gobierno. Alberto Fernández termina no yendo a ningún lado, según lo último que dicen, o sea, no tiene ni a dónde ir. Así que bueno, es una situación que expresa esto que señalamos antes. Y lo que me decías antes, el problema es si se puede capitalizar el descontento que hay en la base de los sindicatos, en la base del movimiento obrero, y que el triunfo que logró el SUTNA sea un punto de apoyo para lograr un gran encuentro de trabajadores y trabajadoras ocupados, desocupados, ocupadas y desocupadas, que pueda presentar esa alternativa para superar a la dirección de las burocracias sindicales en sus distintos sectores, ¿no? Me parece que ese es parte del desafío para poder imponer un plan de lucha para recuperar el salario, pues sabemos que eso no va a venir de negociaciones entre bambalinas con el gobierno para arrastrarse, pedirle un bonito, un poquito más, sino de una lucha seria dada por la clase trabajadora. Y esto es lo que está planteado, solo se puede arrancar en las calles, revertir esta situación de caída persistente de los salarios, ¿no? Y eso creo que es a lo que habría que apuntar. Bueno, justamente de eso te quería hablar ahora en
el cierre y te queremos agradecer el tiempo que nos diste, Cristian, en el sentido de, en esta situación que vos mismo estás analizando y que nosotros la recorremos en cada programa que hacemos, ¿cuál es la propuesta que hacemos desde el PTS en base a esta coyuntura? Bueno, o sea, hay, por un lado, lo que señalaba respecto de lo inmediato, ¿no? De la necesidad de que la clase obrera se plante para dar una respuesta frente a la caída, ¿no? En ese sentido, impulsar el reagrupamiento de los sectores combativos para imponerle a la burocracia un paro y un plan de lucha, ¿no? Frente a esto. Ahora, más en general, está el planteo más estratégico, la necesidad de construir una dirección política de la clase trabajadora que pueda permitir la superación de la experiencia del peronismo, ¿no? Acá estamos viviendo una realidad de un gobierno peronista ajustando, que no se va bien, que se está yendo mal, en una situación muy contradictoria, y también con el recuerdo fresco de sectores muy importantes de la población de que lo de Macri fue un desastre, y que dice que va a seguir con planes de ajuste. Y en ese descontento que crece, incluso que abarca las dos coaliciones mayoritarias, por un lado trata de montarse la extrema derecha de Milei, y por otro lado nosotros planteamos la necesidad de una salida por izquierda. Y en eso la necesidad de organizar una dirección política que no es solo por arriba, sino sobre todo por abajo, y que necesita el desarrollo de una nueva militancia en la juventud, en los trabajadores, donde vimos con las tomas de los colegios que no toda la juventud va a la derecha como nos quieren hacer creer, sino que hay una juventud que opta por otra lógica. Bueno, ustedes van a hablar del encuentro de mujeres y el plurinacional de mujeres y disidencia, donde también las pibas que estaban ahí no son que se quieren ir con Milei, claro, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Y lo vimos también con la alegría que despertó en inmensos sectores de trabajadores el hecho del triunfo del Sutna, ¿no? Entonces, esa situación plantea reforzar la idea de una dirección política, se plantea no emparchar este sistema social, sino luchar por una salida de fondo, por un gobierno de las y los trabajadores, que plantee nacionalizar la banca, el comercio exterior, reducir la jornada laboral a 6 horas para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, y como parte de una salida estratégica para revertir la decadencia de los últimos 40 años. Bueno, nuestro partido, el PTS, que es parte del Frente de Izquierda Unidad, viene planteando distintas actividades, sumando nuevas compañeras y compañeros a organizarse permanentemente en asambleas abiertas que hacemos en todo el país, y vamos a estar el 11 y 12 de noviembre próximo, y el 13, esos 3 días, haciendo múltiples asambleas en todo el país para discutir cómo nos paramos de cara a lo que viene, y tratando de demostrar la fuerza que estamos reagrupando, y que muchas y muchos que habían votado al Frente de Izquierda pero no estaban en una participación más militante, y también compañeras y compañeros desencantados de la experiencia del kirchnerismo y del peronismo en general, se están sumando nuevamente a la militancia. Bueno, queremos hacer esa instancia de debate, de deliberación, para avanzar en la construcción de una herramienta política revolucionaria que permita dar una dirección a la clase trabajadora, insisto, para superar la experiencia del peronismo y para enfrentar toda la política que intenta bajar de las patronales y la derecha, que sabemos que es redoblar las cadenas de la explotación, de la dominación, de la precarización, de la subordinación al imperialismo, y bueno, y que eso es lo que queremos revertir, y en esa tarea estamos. Bueno, Chipi, te agradecemos un montón. Hay explotado el chat. No sé, sí, hay saludos para vos hasta de compañeros de Bolivia. También. Bueno, acá en el chat sí te mandan banderitas, corazones, aguante el Chipi grande, dicen, estamos escuchando choferes de la empresa Oeste, mirá, nos mandan saludos también, bueno, de todos lados. Bueno, no quería dejar de mencionar que hoy hubo movilizaciones muy grandes en la ciudad de Buenos Aires, de concurrentes y residentes, ¿no? Que ya vienen prácticamente todos los días movilizándose contra el gobierno de Larreta, y bueno, y así donde miramos en el país, cada tanto surgen esas luchas que si no fuera por la burocracia sindical, sería y por el alineamiento de parte de los movimientos sociales con el gobierno, serían mucho más multitudinarios, ¿no? Totalmente. Bueno, así que... Muchísimas gracias, gracias a ustedes Chipi, por esta conversación. Gracias.